As Audio. ¿Es Sabiño el futbolista más grande desde Pelé o es el típico manjarín? ¿Y Ronivaldo es el ligre de los futbolistas? ¿Seguro que has entendido el meme de Buyaco Saka? ¿Eres más de la trampa del 2-0 o del Macauto para barcos? ¿De ayer Lamín bailando por ahí o del alcalde Azpilicueta? Javier Aznar y Enrique Ballester responden a estas preguntas y analizan cada jornada de Liga y Champions en Los Últimos de la Lista, un podcast original de As Audio. ¿Cómo estás, Enrique Ballester? ¿Qué tal, Javier? Aquí disfrutando de las últimas curvas del fútbol en 2024, antesala del 2025, también conocido como Año 30 DL. Año 30 después del Lasazo. Tenemos que estar preparados, Javier, para el aniversario del Lasazo. Acepto ideas, ¿no?, de los oyentes, cómo celebraremos la efeméride. Pero, mientras tanto, se ha puesto la liga muy interesante, Javier. Todavía más, porque empató el Madrid en Vallecas, ganó el Atlético de Madrid en casa al Getafe y el Barça, quizá el resultado más sorprendente de la jornada, perdió en casa contra el Leganés, teniendo en cuenta que hace poco perdió también contra Las Palmas. Sí, la liga es... A mí me gusta mucho lo del campeón de invierno, ¿no? Que siempre era bastante sintomático, ¿no? Hacia dónde se iba a decantar la liga. Era como la sensación de que si eras campeón de invierno ya tenías media liga ganada. Y este año no hay, claro, no va a haber un claro campeón de invierno, ¿no? A lo mejor dependerá del partido que se juegue el 21 de diciembre, ¿no? El sábado que viene entre Atlético de Madrid y Barça, para un poco dirimir ese título, ¿no? O esa sensación de quién es el que va en cabeza, porque es exactamente lo que dices tú, que es una un poco sensación confusa de liga este año, ¿no? Todos los equipos arriba dan la sensación de poder perder contra cualquiera. El Barça, que estaba dando muy buenas sensaciones, que incluso el propio Simeone dijo el otro día en una entrevista que era el equipo que mejor estaba jugando, que mejor o que más en forma parecía, pierde contra Las Palmas y contra el Leganés en casa, ¿no? Que son partidos que uno no espera ver perder al líder, cuando además estaba ofreciendo eso, sensaciones buenas, ¿no? Porque no es... Ofrece en Champions una imagen muy sólida, gana el Madrid 0-4 y de repente pierde partidos algo inesperados, sensaciones extrañas y confusas, ¿no? Señales distintas. Yo creo que con el Barça estamos viendo un año más lo importante o lo fundamental, lo absolutamente crucial que es en el fútbol el acierto. O sea, porque, y se habla poco de esto, porque a partir del acierto, de tenerlo o no tenerlo, luego se asienta el juego y a partir de asentar el juego y tener el acierto, todo lo demás, todo lo que va alrededor de un club, pues funciona, ¿no? Y cuando no lo tienes, quizá pequeños fallos se van haciendo grandes, se van enquistando y se crean dinámicas difíciles de salir, ¿no? Pero bueno, me da un poco de... ¿A ti no te da rabia esto que va a pasar esta temporada? Que nos vamos al parón navideño y todavía falta una jornada de la primera vuelta. Esto tendría que estar regulado por ley, ¿no? Te vas de vacaciones de Navidad, la mitad de la liga, ¿no? Así, lo que tú dices del campeón de invierno, pues en las conversaciones de Navidad está claro quién es el campeón de invierno, porque este año, como tú dices, se va a quedar un poco ahí en el aire. No sé si alguno de los candidatos de la federación lleva esta propuesta para tener más votos. Sí, y a mí siempre me pone muy cardíaco lo de las ligas que nunca terminan de estar todos arriba con el mismo número de partidos jugados, que siempre estás ahí con el asterisco, el cálculo, pensando, bueno, entonces claro, pero es con un partido menos, entre el Madrid con la Supercopa, con la Intercontinental y con, pues claro, lo que pasó con Valencia, también se tuvo que aplazar. Da la sensación de que
no están nunca los 3 equipos de arriba, 4 equipos alineados, ¿no? En la tabla bien cuadrada. Esto pasa mucho en Inglaterra, ¿eh? Y a gente que tanto le gusta el calendario de la Premier y de esas cosas, y a mí esto me pone un poco nervioso. Pero hablemos un poco del Barça Leganés, un poco más, Javier. Sobre todo, te quería hablar yo del entrenador del Leganés, Borja Jiménez, que la verdad es que no lo tenía yo muy controlado, sí que sabía algo de su trayectoria, pero cuando vi que llevaba un jersey de cuello alto, entrenador de fútbol jersey de cuello alto, cuidado con Borja Jiménez, ahí hay entrenador. Y es que además tiene una de las historias más peculiares, diría yo, del fútbol español. Primero, me parece un magnífico... tiene una magnífica capacidad para elegir trabajos, porque además de elegir el trabajo de entrenador, que está bastante guay, no sé si tú coincides con esto conmigo. Sí, claro. Sí. No sé, hay gente que piensa que hay gente que piensa que no sería entrenador ni de broma. Lo dicen muchos jugadores, lo dicen, ¿no? Que no querían ser eso, ¿no? Tú sí que querrías ser entrenador, ¿no? Sí. Vale. Yo tengo un artículo en Libero que se llama Si yo fuera entrenador, con todas las cosas que haría. De tanto que he leído sobre entrenadores, es una figura que me interesa mucho. Eso es un guiño a una canción de Torre Bruno, ¿no? Si yo fuera... ¿Cómo es eso? Esa estructura me ha sonado parecida, Javier. Sí, básicamente toda mi obra periodística literaria es un homenaje a Torre Bruno. Efectivamente, has pillado bien mis referencias. Claro, porque a veces aquí te gusta apuntar algunas referencias culturales que yo no entiendo, ¿no? Tipo Gladiator o Terminator, no he visto esas películas. Pues ahí sí que te he pillado, Javier. Pues resulta que Borja Jiménez no hizo carrera como futbolista y entonces pues empezó desde lo más bajo. O sea, empezó entrenando benjamines, él es de Ávila y va creciendo un poco ahí por el fútbol de la zona. Ocurre algo bastante gracioso, que es el Milan abre una academia de fútbol en Ávila y él entrena allí, pero ya cuando la cosa se pone un poco seria, dice... explicó en una entrevista en La Razón, dice, hay un momento en el que dejo mi trabajo de funcionario en el registro de la propiedad. O sea, que me parece a mí de lo mejor que puedes tener, ¿no? No sé exactamente qué hace un funcionario en el registro de la propiedad, pero me parece un trabajo estupendo, mis dieces, ¿no? Y no solo eso, luego hay un momento que también duda si seguir con el fútbol o no seguir con el fútbol, aunque él ya antes de los 30 años ya es entrenador del Ávila y lo sube a Segunda División B. Y con 25 o algo así he leído, ya era segundo entrenador del Ávila. Pero está a punto de dedicarse a la empresa familiar, al negocio familiar, que es ser profesor de autoescuela, Javier. Profesor de autoescuela, no sé tú, pero yo era uno de los trabajos que yo cuando era niño decía, pues esto no está mal, ¿no? O sea, se ajustaba a mi mentalidad. Profesor de autoescuela, yo veía como me gustan los coches, ¿no? Estás ahí, estás sentado, no tienes muchas cosas que hacer, ¿no? O sea, además yo de prácticas, no quería ser de teórico, ¿no? Del práctico, y yo creo que debió dudar, ¿no? Borja Jiménez, decir, profesor de autoescuela en Ávila o me la juego un poco al fútbol. Entonces este sí que ha arriesgado en su vida, Javier. En Ávila además no son estas autoescuelas express, no digo que él fuera de ese tipo, pero no sé si en Ávila donde la gente, los famosos iban a sacarle carne a conducir porque era como más o menos todo mucho más fácil y todo mucho más rápido, que ahí creo que se lo sacó Marcelo o a un cantante, cosas así. Un cantante. Algo he oído de eso, pero como yo vivo en una ciudad que se podría decir que es Ávila del Mediterráneo, pero sin belleza arquitectónica, no sé, sin belleza monumental, pues claro, los de aquí no necesitamos irnos. Aquí ocurre una cosa muy graciosa, que en Castellón de la Plana, que como es plana, cuando haces la práctica de la autoescuela te tienen que llevar a sitios muy específicos, mal construidos, para aprender a
frenar y acelerar en una rampa. Porque no hay cuestas, ¿no? Claro, Entonces, no sabéis, no conocéis lo que es una rampa, ¿no? Hay una rampa ficticia a la que os llevan, como la del profe Ortega, cuando entrenaban en pretemporada al Atlético de Madrid. O sea, tiene que haber rampas artificiales, ¿no? Es como en Marinador, que querían poner pistas de esquí artificial, de nieve artificial. Pues un poco era el equivalente, que eso en Ávila sí que hay. O sea, es más difícil, ¿eh? Que puede ser una idea de negocio. No, me he metido... Los que suspendan en Ávila, traerlos a Castellón. Hay una autoescuela que se llama Autoescuela Super Express. No solamente Express, es Super Express, que su claim, su anuncio es: a la primera o te devolvemos la pasta. Ese negocio funcionará. Ese negocio habrá hundido a la Autoescuela Express, pero como creen la Autoescuela Mega Express, ¿no? Sí. A la primera o te pagamos dinero, pues ahí se acaba, ¿no? Autoescuela, gran grupo de música también. Llegará un momento en el que simplemente sea autoescuela, ¿no? Porque el otro será tan rápido que no lo podrás ni ver, ¿no? Super mega. Ya, no, es que ya estaba ahí, pero no lo has visto. Que realmente autoescuela es un concepto que, si lo piensas, lo hemos asimilado muy bien. O sea, tú dices autoescuela y no estás pensando es una escuela del automóvil. Sí. O sea, se podría haber llamado motorescuela o coche escuela. Había muchas variantes ahí y fuimos todos a una con autoescuela y la hemos aceptado y no hemos puesto ningún... Yo creo que esto requiere un rebranding por parte de Enrique Ballester, como era el de la Copa África, Africopa, ¿no? Africopa, sí. Algo pensaremos. Me gustó en la entrevista esta a Borja Jiménez, que dice que le hubiera encantado hacer de profesión de autoescuela, que se preparó incluso para la profesión, porque sus otras pasiones son la enseñanza. De hecho, empezó a estudiar magisterio, y la velocidad bien entendida. Esto me gusta mucho, la velocidad bien entendida. O sea, ¿qué va a decir un profesor de autoescuela? ¿No? Un poco. No, eso es... La velocidad bien entendida es bastante mensaje de profesor de autoescuela y de entrenador de fútbol, ¿eh? Sí. La potencia sin control no sirve de nada, ¿no? Un poco. Sí. Pues bueno, esta es la historia un poco de Borja Jiménez, que estuvo antes de llegar al Leganés, con el que él subió a primera la temporada pasada. Como he dicho, ya había subido con el Ávila. También estuvo a punto de subir con el Deportivo de La Coruña. Es el entrenador que sufre el riazorazo, que también detalla en su libro Juan Córcoles. Que perdió la final en casa en Riazor contra el Albacete, y después de hacer una liga regular espectacular, ¿no? Que sacó muy buenos números. También pasó por el Mirandés, donde tan buenos entrenadores han pasado. Uno de ellos, dice Borja Jiménez, que es una de sus referencias, porque habla de Arrigo Sacchi y demás, pero que de entrenadores actuales admira mucho, cómo no, Javier, a Andoni Iraola. Esta es la historia de Borja Jiménez. Cuello alto, hay que apuntar el nombre. Cuello alto. Sí, es que historia molona. Es una serie como, o sea, también una Iraola escuela, ¿no? Esta de Iraola, de entrenadores como de perfil discreto, ¿no? Porque también el entrenador del Rayo Vallecano, que le puso las cosas complicadas al Real Madrid, es Íñigo, ¿cómo se llama? Íñigo Pérez, ¿no? Sí. Que lo está haciendo muy bien el Rayo Vallecano, que ha hecho un equipo muy serio y que para mí está muy injustamente tratado por no darle minutos a James Rodríguez, y que toda esta especie de casi secta que tiene el cucuteño a su alrededor, que le demanda que le ponga, parece que lo hace de menos, ¿no? Que siempre le dicen que es un entrenador pequeño, ¿no? Y a mí me parece que es un entrenador muy bueno. Lo que pasa es que como no le gustan los focos, ni es, creo, no le gusta chupar cámara, ni dar demasiados titulares rocambolescos, pues parece que es menos entrenador, ¿no? Y Borja, del Leganés, también parecido. A mí, ¿sabes lo que me ocurrió? Que en el Barça Leganés, que había ido antes a ver a mi nueva sobrina, y entonces cuando fui ya vi que estaba
cuando volví ya vi que estaba perdiendo el Barça, porque fue un gol muy tempranero del Leganés. Entonces el resto del partido lo escuché por la radio, porque tenía miedo de encender la televisión y que aquello se estropeara, ¿no? Que es lo que me ocurre generalmente con el Barça, que yo cada vez que enciendo la televisión hay un gol de Rafinha. Entonces dije, vamos a darle una oportunidad a la radio, como antaño, hacía años que no escuchaba. Sintonicé la radio, ¿y quién estaba comentando el partido? En la COPE, don Luis Ángel Duque. No me digas. No me digas. Parera, sí. No me digas. Y con su estilo característico. Con su estilo característico, aún más. con ese extra que te da el paso de los años, que todo te da un poco igual, ¿no? Increíble los titulares que soltó. No, al principio no lo había reconocido, porque claro, no estuve desde el principio de la transmisión y decía, no será. Y claro, como era el Leganés, digo, ¿y si fuera él? Y efectivamente fue él. Increíble. Es el autor de una de nuestras ruedas de prensa favoritas, ¿no? Sí, pero no limites a las ruedas de prensa, ¿no? Puedes decir una de las frases célebres de la historia de la humanidad. Sí, que es todo, es la perfección, ¿no? De cómo gesticula después de un partido que había perdido su equipo y que se queja de que pues, si hemos tenido más oportunidades, si hemos dado al palo, si no sé ¿qué hago? ¿Me quemo a lo bonzo? ¿Me pego un tiro en la...? ¡Pa! Y es espectacular Luis Ángel Duque. Entonces ayer estaba y fue para mí doble victoria, ¿no? Un sabor... Para mí fueron ayer 6 puntos, ¿no? Más aún, uno por el de asociar a tu nueva sobrina, ¿no? Claro. Una jornada, a un domingo feliz. O sea, más. Fue uno por el punto que el Madrid gana de repente con lo del Rayo, que ese punto te sabe mucho mejor. Otro por asociarlo con mi sobrina. 3 puntos que pierde el Barça y que gana el Leganés, y otros 3 puntos por escuchar a Luis Ángel Duque en estado puro. ¿No? Y otros 3 que te puedes apropiar porque ganaron gracias a tu sabia decisión de no encender la tele. Exacto. Pero, claro, esto que no le quite méritos a Borja Jiménez, que también quiero decir, porque claro, luego tenemos un oyente, a lo mejor tenemos un oyente del Rápido de Bouzas, y dirá, ¿por qué no habéis dicho que también entrenó al Rápido de Bouzas? Pues entrenó al Rápido de Bouzas, entrenó al Izarra, al filial del Valladolid, al Cartagena, al Asteras Trípolis de Grecia, y a los que ya hay a Cartagena, ya lo he dicho, ¿no? Y a los que he comentado antes, Javier. Y tiene esto es lo que no te esperas de la biografía de Borja Jiménez, que ya cerraremos con esto, que es un poco gol cantado, porque es hermano de Selecta, que es un productor bastante famosillo, bueno, famosillo no, famoso, reconocido en España. Famosillo, ¿eh? ¿Qué suena famosillo? No era mi intención, pero ha grabado con Don Patricio, por ejemplo, con Recycled y tal, y algún partido importante de Leganés ha ido ahí a apoyar a su hermano. Quizá pueda hacer algún himno, ¿no? Tipo el de Zetangana del Celta o cosas así, ¿no, Javier? Sí. Pues ahí está, Leganés, que es el equipo de Super Pepino, como todo el mundo sabe, la mejor mascota de la liga, pero muchas cosas más. Y si alguien nos escucha aquí, pedimos por favor que vuelvan a organizar otro torneo de mascotas, Juegos Olímpicos de mascotas, Javier, que para mi hija fue lo mejor de la temporada pasada y no puedo discutirle esto. Sí. Estuvo ahí estuvieron ahí varias leyendas del mundo de las mascotas. ¿Tú conoces la historia del entrenador de baloncesto que me hace mucha gracia? Que le llaman el Che, que es Néstor García. No, desconozco. Ha entrenado en España bastantes veces. Es argentino y ha entrenado entrenó al Casa de Zaragoza, entrenó al Fuenlabrada y ahora es el seleccionador de República Dominicana. Entonces, él cuenta en una entrevista que le hacen que probablemente sea apócrifa o medio invent, ¿no? Que él dice que había cuando él entrenaba, no sé qué equipo era, no me acuerdo, que tenía una mascota que era una especie de gorila, ¿no? Una especie de mono que pues era muy
entretenía al público, era muy alegre, daba saltos. Lo que viene a ser una mascota. Sí, iba muy con la plantilla, lo que viene siendo una mascota. Y que siempre saludaba y todo esto. Entonces, en un partido de estos con final apretado, pues hay un tiempo muerto, entonces Néstor García va a un poco a marcar la jugada final, tienen la posesión ellos, entonces está en el tiempo muerto, está el mono por ahí haciendo el ganso, saludando, paseándose por un lado y por otro. Entonces, multianimales. Sí, ¿no? Qué irónico. Sí, entonces se acerca de vuelta al equipo, a su equipo, así bailando, haciendo el tonto, y de repente le dice, Alfonso Núñez, triples de la esquina. que había escuchado al equipo rival marcando la jugada, y le dice súper serio, le dice eso. Entonces el Che dice, ¿qué hago? Está con su staff, ¿no? Con el resto de entrenador, de segundo entrenador y demás, y le dice, bueno, no vamos a hacer caso a un mono, ¿no? Entonces, bueno, ellos marcan la jugada como creen que tienen que hacerla. Entonces, efectivamente, triple desde la esquina de Alfonso Núñez. Entonces, prórroga. Entonces, se juega la prórroga. Entonces, lo mismo, ¿no? Otro tiempo muerto, jugada apretada al final. Y entonces dice el Che García, dice que nadie se mueva, nadie diga nada hasta que venga el mono. Entonces, el mono va ahí. Empieza a hacer el idiota otra vez. Así viene bailando. Están todos expectantes a ver qué dice. Se acerca al equipo y dice, no me he enterado de nada. Ay, Dios mío. Y él lo cuenta con muchísima gracia. Más es bastante personaje el entrenador. Hombre, bueno. esto ya ha merecido la pena vivir si puedes contar esa historia. No, oye, el entrenador del otro equipo no sería Chus Vidorreta, hombre. Por casualidad, ¿no? Está on fire, Chus Vidorreta. Sí. En fin. Javier, dejamos a las mascotas a un lado. Hablemos de un club serio que todavía no tiene mascotas, por lo menos oficial, el Real Madrid, que, como dices, empató en Vallecas. Es que a Ancelotti al final le salen bien las cosas, ¿eh? Es un poco Aníbal del equipo A, un poco, ¿no? Tiene que salir con un puro ahí a las ruedas de prensa. Y porque, claro, él cuando dijo salgo satisfecho, ¿no? Dijo, salgo satisfecho después de empatar contra el Rayo, un partido que llegó a ir ganando. Yo pensé un poco, Ancelotti es un poco es conocedor del secreto de la felicidad, que a veces es negar la realidad, ¿no? Eso, yo creo que eso lo hace mucho en rueda de prensa también para que sus jugadores quizá no se presionen más de lo necesario, que ya está mucho, ¿no? en el Real Madrid. Y resulta que ahora el lunes, pues más o menos puedes ir satisfecho de cómo ha ido la jornada, ¿no? No de algunas cosas que hizo el Madrid en el partido, pero decir, bueno, hay otros que están peor que nosotros últimamente. Es que hay una parte ahí que yo puedo entender, que es que él diga que ve más brotes verdes que en otros partidos que el Madrid acabó empatando y que fueron mucho más mediocres. Y yo creo que el Madrid hizo cosas mejores en Vallecas. No fue un partido perfecto, pero al menos yo creo que se queda más tranquilo viendo el rendimiento de Rodrigo, viendo a Bellingham, que está encadenando partidos, marcando. Y yo sí que puedo entender esa lectura de Ancelotti, que tampoco, siendo él un poco esa mano izquierda, se le conoce y demás, tampoco es muy de poner siempre excusas, ¿no? Un poco. Pero esto es de la línea esa que hablábamos de la derrota útil, ¿no? Que suena muy bien, suena como muy darle la vuelta, ¿no? A algo negativo y quererlo transformar, ¿no? Es un poco lo de esto que dicen los emprendedores, ¿no? De con el fracaso aprendo, ¿no? Y esas cosas. Cada crisis es una oportunidad. Exacto. Mi mayor defecto es ser perfeccionista, ¿no? Pues todo eso es un poco a veces lo que hacen los entrenadores.
Y el Madrid contra el Rayo Vallecano, ¿tú cómo lo has visto? ¿Qué te pareció? Es que también fue un poco el espejo de esta liga, ¿no? Que un equipo más de media tabla o más abajo le puede complicar la liga o un partido a cualquiera. Y además fue un partido que no sabías muy bien por dónde iba a ir, ¿no? De repente parecía dominadísimo por el Rayo Vallecano, de repente parecía dominadísimo por el Madrid. Se da la vuelta y se vuelve un poco a las tablas. Fue bastante alocado en ese sentido el partido. Yo me quedé una impresión del partido, que los 3 goles que encaja el Madrid son 3 balones al área, que aparte del conocido drama, o no sé si drama o limitaciones de los laterales actuales del Real Madrid, ¿tú no ves a Courtois un poco remolón en la portería en esa temporada? No sé si es porque tuvo una lesión y ha vuelto, pero que no domina, o sea, no gobierna el área como lo hacía en su mejor momento. ¿No te parece a ti esto? No es ningún gol que digas, es fallo del portero. Sí, ¿no? sí. Pero es verdad que el otro día contra el Rayo Vallecano probablemente sea de los partidos que he visto menos mágico a Courtois, porque es que Courtois ha sido durante muchísimo tiempo eso, una sensación de portero que salvaba al Madrid cualquier tiroteo. Y ahora sí que el contra el Rayo le vi más humano, o más lo que dices, que ninguno fue culpa suya, tampoco consiguió ningún milagro de esos tan suyos. Y sí, pues claro, cuando tienes una defensa con alfileres, como es la que tiene el Madrid, y tu portero milagrero de repente vuelve a ser momentáneamente humano, hace que sea más difícil sacar victorias cuando tu juego no es todavía perfecto ni un engranaje muy bien engrasado, por así decir. Mira, ¿viste en la previa las fotos de la reunión navideña del Real Madrid? Sí, vi algunas. Me encanta, es un género que me encanta ver todos los años. La mezcla además de las mesas del equipo de baloncesto, sí. El equipo de fútbol. Ya no hacen el partido ese que hacían, ¿no? Antes hacían como un desafío. Sí. Fútbol, baloncesto, lo soñado, jugaban a baloncesto entre ellos. Ya no hacen nada, Enrique, tampoco hay torneo de Navidad de baloncesto. Se pierden las costumbres, las buenas costumbres. Pues sí, pero es que te lo comentaba porque varios oyentes nos hicieron saber o subrayaron el hecho de que no asistió Kylian Mbappé oficialmente porque sufría un proceso febril, ¿no? He leído, ¿no? Que estaba enfermo. Pero hay quien dice que esto es una prueba, algo estaría haciendo como agente doble, ¿no? Esta teoría que nos envió Navazus, un oyente que ha calado muy fuerte. Y no sé sí. por qué se unen esas dos, no sé por qué se unen esos dos conceptos, ¿no? Sí, o sea, tenía más sentido que estuviera allí el agente doble para enterarse de algo, o quizá da ya por finiquitada su labor con la sección de baloncesto, ¿no? Que también era un objetivo colateral, y dijo, pues no hace falta que vaya. Sí, pero es verdad que todo lo que rodea a Mbappé es peculiar últimamente, ¿no? Y o sea, que no es casualidad que pueda alimentar este tipo de disparates, de teorías disparatadas, ¿no? Pero que dices, parece que está como colaborando a que sigamos con esta broma, ¿no? Porque todo es un poco misterioso a su alrededor o raro, pero es que es verdad, en cuanto vimos un fogonazo del Mbappé más puro y auténtico con ese gol que mete con ese control al Atalanta, y de repente es que te vienen flashbacks de un Mbappé que era ilusionante. Zas se lesiona, no solamente se lesiona, sino que encima se pone hasta malo en la cena de Navidad del Real Madrid y no va, ¿no? Como la sensación de, en cuanto vimos un poquito del Mbappé antiguo, se desaparece el mapa.
totalmente. No sabemos si llegará o no llegará a la final de la Copa Intercontinental, que juega el Madrid este miércoles, tengo entendido, si no me equivoco. En Doha. En Doha contra el Pachuca mexicano. Habrá un jugador con el corazón dividido, seguramente. Pachucas Vázquez, ¿no? Pachucas Vázquez. Bueno. Tenía que meter este chiste. El Pachuca eliminó en cuartos de final al Botafogo, campeón de la Libertadores. Con un contundente 3-0, además. Sí. Y este fin de semana ha superado en la semifinal, en los penaltis, al Al-Ahly. Al-Ahly gana el Madrid. Entonces va a jugar contra el Real Madrid. Para que nuestros oyentes sean los que lleven la voz cantante en la máquina del café, que es ese y no otro nuestro único objetivo en este podcast, Javier, te contaré algunos datos muy rápidos sobre el Pachuca. Es un club originario del estado de Hidalgo. Es históricamente una zona minera, antes, durante y después de que llegáramos los españoles allí, a esa zona. Y es la cuna del fútbol en México. De hecho, el Pachuca es el club más antiguo de México. Se fundó en 1892, Javier, o también en el año 102 AL, antes del lasazo. Y bueno, pues ha ganado títulos. El Pachuca estuvo bastantes años en divisiones bajas, luego tuvo un resurgir, etcétera. Y el clásico que juega el Pachuca, que es conocido como el clásico hidalguense, esto es muy importante para nuestros oyentes que lo cuenten, es contra el Cruz Azul. Javier, el Cruz Azul. Me gustan bastante los nombres de los clubes mexicanos de fútbol, son bastante guays. Y en un clásico hidalguense muy recordado, en 1960, ocurrió un acontecimiento, Javier, bastante curioso, porque el delantero centro del Pachuca, Moacir, que era brasileño, estaba siendo insultado durante todo el partido por la afición rival, y al ver que iba 5-0 ganando el Pachuca, pues pidió unas tijeras a alguien fuera del campo, no sabemos a quién. Se quedó al lado de un aficionado rival y le rompió con las tijeras un cartel de apoyo al Cruz Azul, algo que por lo visto, por lo que fuera, no sentó muy bien y provocó una pelea muy recordada entre las dos aficiones, Javier. Yo creo que con esto nuestros oyentes pueden ser los que más sepan del Pachuca, de su historia, para parecer listos por lo menos hasta el miércoles. Sí, tiene buena labor de scouting has hecho, Enrique, y también histórica. Sacarían amarilla a Moacir por esto, quizá, o como no había VAR. ¿Has visto el VAR esta jornada? También ha dejado sus detallitos el VAR, y no sé si está creándose una tendencia a raíz del éxito del Botafogo en la Libertadores al quedarse con 10, porque esta jornada en la Liga Española los tres equipos se han quedado con 10. O sea, el Betis expulsaron al Chimi Ávila en el primer tiempo y ganó el Betis 1-2 al Villarreal. El Mallorca se quedó con 10 en el primer tiempo contra el Girona y ganó el Mallorca 2-1 al Girona. Y otra expulsión más que hubo, ahora no recuerdo qué equipo, pues también los que se quedaron con 10 ganaron su partido. Así que no sé, aquí en el fútbol todo se copia. Se crean modas que parecen absurdas. Pues quizá empecemos a ver que los equipos provocan sus propias expulsiones, ¿no? Porque consideran que así se ganan los partidos. Sí, yo no... El Valladolid se quedó, expulsaron a la tasa y ganó al Valencia 1-0. No recuerdo mucho estos partidos que mi equipo haya aguantado mucho o haya ganado con 10 jugadores, ¿no? Pero
Me acuerdo así importantes, me acuerdo cuando expulsan a Mota, ¿no? En una eliminatoria Inter-Barça y el Inter logra aguantar ahí en el Camp Nou, pero no recuerdo muchos más partidos. Hombre, en los que es muy difícil eso, ¿eh? el día del famoso gol de Iniesta en Stamford Bridge también habían expulsado a Vidal, si no recuerdo mal, aunque luego hubo mucha polémica arbitral por otras causas, ¿no? Pero sí que era muy como muy A excepcional. Vidal, a Erika Vidal, la habían echado. Sí, a Vidal No o me a acordaba otro de eso. lateral izquierdo del Barça, sí. No me acordaba de eso. Cuando mete el gol, Sí. el iniestazo en Stamford Bridge. Sí, estaba con 10 el Barça. No, estaba con 11, pues estaba Obrevo también con ellos. Sí, muy bien. Esto sí, irrebatible. Pero era así, pero sí que era como más definitivo, ¿no? Quedarse con 10, sobre todo en el primer tiempo. Aunque de algún lado tuvo que salir esa expresión de se juega mejor con 10 que con 11, ¿no? Quizá, que seguro que nuestros oyentes lo saben, que lo dijo primero, sería Boskov o alguno de esos, ¿no? Lo de que se juega mejor con 10 con 11, eso lo dijo Elenio Herrera, ¿no? Elenio Herrera también. Es que claro, hay como entre 4 o 5, Javier, se reparten todas las frases. Sí. Yo intento asomar ahí. Elenio Herrera, con el Boskov, Valdano, Luis Molovny, Johan Cruyff, Churchill, Gandhi y Oscar Wilde. Está ahí todas las citas tan importantes de la historia son de ellos. Hombre, modestamente, yo intento hacerme un hueco ahí con el reglamento en la mano no es penalti, porque el balón da en la mano y no en... no, porque el balón da en el reglamento y no en la mano. Tus grandes empieza a decirlo bien. Claro, luego la de... Tengo muchas esperanzas puestas en que si el problema del Madrid es Mbappé, en Madrid no tiene ningún problema, como empezó a comprobarse en Vallecas. Y algunas más, ¿no? Que he dicho yo también. Como que tiene que es penalti porque tiene el brazo separado del cuerpo, y como si tiene el brazo separado del cuerpo, llamada a un médico, ¿no? Pues, llamada a una ambulancia. Pues con eso yo creo que empezarán a atribuir a Churchill frases que yo he dicho, que es como la prueba definitiva, ¿no? de que esa frase tiene sentido. Totalmente. ¿Tú tienes alguna frase que creas que merezca estar ahí en la memoria colectiva? De momento no estoy para competir con los más grandes, con vosotros. Yo os miro desde la barrera, ¿no? Con una prudente distancia todavía. Pero algún día podré jugar con los mayores. Hombre, escribir en el LAS y en el ABC, eso te posiciona bien, ¿eh? Para la oportunidad la tienes ahí, Javier. O sea, ahora hay que aprovecharla. El Atlético de Madrid, Javier. El Atlético de Madrid, que a lo tonto, o no tan a lo tonto, va sacando sus partidos adelante. A veces de una manera más espectacular, otras de una manera más solvente, quizá, ¿no? Más práctica. Y en esta ocasión, que hablamos mucho de los recursos que tiene. O sea, a mí me gusta que tiene delanteros muy diferentes entre sí el Atlético de Madrid, eso me gusta mucho. Que eso lo hablaba hace poco con un entrenador que decía, a mí no, porque le faltaba como un entrenador de referencia, un delantero de referencia, perdón, y decía, no, es que a mí no me gusta tener muchos cromos repetidos en la plantilla, ¿no? Me gusta que sean distintos porque así creo problemas distintos a los rivales. Y esto el Atlético de Madrid lo tiene este año, porque entre Griezmann, Julián Álvarez, Correa, ¿no? Sorloz, que marcó el gol contra el Getafe, que hay quien dice que es otro hijo de Simeone, ¿no? Porque es un poco Sorloz Simeone, como Cholo Simeone, pues está el Cholito y está Sorlito, y marcó el gol, ¿no? Y es que tiene como muchas maneras de llegar al gol, que en consecuencia son muchas maneras de ganar un partido, ¿no? El Atlético de Madrid. Sorloz a mí me gusta mucho. Entiendo que es un delantero que a mucho aficionado le pone muy nervioso. Esta sensación, no sé por qué, de un tiempo a esta parte, los delanteros así un poco grandullones
en cuanto no están acertados, la gente se los quiere cargar, porque ya estamos acostumbrados a jugadores más híbridos, por así decir. Pero a mí Sorloth es que me gusta mucho, mucho. Me parece que es un jugador que infunde verdaderamente miedo a rivales y que además es que exige que un central o incluso dos, o incluso a veces más, esté pegado a él, porque es que necesita muchísima vigilancia un delantero que como él, que remata cualquier cosa. Otro día me gustó mucho, ¿contra quién fue? Contra el Sevilla, ¿no? Que salió y tuvo, eso sí, contra el Sevilla, que tuvo como 5 remates de cabeza, y me da igual que falle. Yo creo más el fallo en el delantero, a veces creo que está claramente demasiado vilipendiado, ¿no? El delantero fallón, a mí dame un delantero fallón, porque el delantero fallón a la sexta la va a meter, incluso te puede desesperar o te puede tal, pero yo quiero un delantero que me cree cosas, o sea, que cree peligro, y que muchas veces ese peligro o ese arrastrar defensas o esa es lo que crea que lo que genera espacios o oportunidades para el resto, o pelea un balón y llega de mala manera y hay un rebote y lo mete otro, y eso no sabe las estadísticas de ese jugador, pero lo ha provocado él de alguna manera. Y yo siempre romperé una lanza en favor de los delanteros fallones, la verdad. Yo quiero delanteros con los que pasan cosas, ¿no? Y quiero defensas con los que no pasan cosas. Esa es una de mis máximas del fútbol, que quizás incluya esta frase. No tiene tanto. Claro, es que es verdad, porque a veces queremos un poco porteros que puedan jugar centrocampista, defensas que tengan la salida o el toque de un extremo, y delanteros que puedan jugar de centrocampista defensivo también casi, ¿no? O que tengan la capacidad para organizar y dar pases. Y a veces queremos pues quizá lo que no toca, ¿no? O queremos un extra y ese extra hace que lo básico se nos olvide, ¿no? Y ya pues es la sociedad, Enrique. Queremos peluqueros que también sean que no sean peluqueros ni barberos. Queremos peluqueros que sean... Queremos registradores de la propiedad que sean profesores de autoescuela y entrenadores de fútbol de primera división. Eso no se puede, a no ser que seas Borja Jiménez. Pero que Sorloth, te digo que claro, como es que el aspecto físico a veces nos genera unos prejuicios con los futbolistas, lo hemos hablado, ¿no? Varias veces, lo hemos hablado a lo mejor con futbolistas pequeños que no se les valora otras cosas, ¿no? Al hablar de Arda Güler, por ejemplo, y con Sorloth pasa un poco al revés, porque no es el clásico ariete de referencia, o sea, puede hacer esa labor, pero por ejemplo es un delantero que ataca muy bien los espacios. Muy bien, que es lo que es más rápido de lo que parece. Mucho más rápido, sí. Que tiene un cañón en la pierna izquierda tremendo, y que evidentemente pues en espacios cortos no te va a hacer virguerías, pero que sabe jugar a fútbol. Sabe jugar a fútbol también. A mí hay cosas que no son casualidades, de verdad, pero que Sorloth haya sido el delantero que peor se lo haya hecho pasar a un central como Eder Militao, con mucha diferencia. Que vale que Eder Militao venía de una lesión y que estaba la liga medio ganada. Pero esos 4 goles que le mete con el Villarreal al Real Madrid, y que de todos los colores, y que Militao se desesperó con él, y que de hecho este año Militao se cambió de lado, creo, para no tener que bailar con Sorloth, me parece bastante sintomático. Cuando un delantero es capaz de hacer eso, es que es un delantero bueno, aprovechable, útil y mejor de lo que la gente pueda creer. Él fue, estoy hablando de memoria, pero creo que fue Pichichi en Turquía en su día. ¿Sorloth? Antes de ir, sí, Sorloth fue Pichichi en Turquía. Y luego fue a la Real Sociedad. No, quizás sus cifras en la Real Sociedad no estuvieron a la altura de lo que se esperaba o podría ser. Sí. Yo recuerdo que el fichaje de Sorloth por el Villarreal fue muy inesperado. Sí, un poco como el Dayoz este año, quizá algo así, ¿no? Salvando las distancias.
Pero hombre, el Villarreal dio un rendimiento extraordinario y encima luego pues fue una venta muy buena, que no gana el Pichichi porque el último día Dobic ahí le hacen casi como un partido homenaje en Girona, con penaltis y demás. O sea, él estuvo a punto de ganar el Pichichi sin tirar los penaltis, Sorloz, que se lesiona el último día y tuve mala suerte. Sí. En Pamplona, que necesitaba creo que marcar un gol para empatar con Dobic, que había jugado la noche anterior, y se lesiona nada más comenzar el partido. Que yo en un partido que el Villarreal no se juega nada lo hubiese dejado en el campo solo para ver si empujaba alguna. O sea, nuestra teoría de que nosotros meteríamos un gol en primera división, pues dejarlo ahí en el campo a ver si en un córner o un penalti o algo así. Y bueno, pues fue correcto, metió 33 goles en el Trabzonspor cuando estaba cedido por el Crystal Palace ahí. Y luego lo fichan al Leipzig, ¿no? El Leipzig, y de ahí ya va a la Real Sociedad. Pues Javier Sorloz. Ahí está Sorloz, que estoy viendo su carrera y es bastante curiosa, ¿eh? Ha jugado en Noruega, sí. Obviamente, en los Países Bajos, en el Groningen, en Dinamarca, y antes de que lo fichara el Crystal Palace, en el Gante de Bélgica, en Turquía, como hemos comentado, y Alemania y España. O sea que no está mal la vida de Sorloz. Estas carreras un poco... Tiene 29 años y en su mejor momento pues puede dar la campanada con el Atlético de Madrid, que atraviesa unas semanas pues que le sale todo. Sí, fue eso, tocar fondo contra el Benfica en Champions, esa sensación de 0-4, y además se lesionó Marcos Llorente y daba la impresión de casi de fin de trayecto. Era el momento en el que más ruido había o pidiendo un poco un cambio de entrenador y demás. Y es un poco también curioso, ¿no? Yo creo que también tuvo un poco de mejor o de más tranquilidad con el calendario, recargó pilas y de repente pues hubo a lo mejor alguna conjura, hubo alguna barbacoa en casa de alguien para... Un asado. Un asado, ¿no? Exacto, sí, sería un asado, efectivamente. Y de repente es candidato a todo el Atlético de Madrid de nuevo. La sensación de encontrar ahí un poco... que es muy de Simeone esto, ¿eh? De repente se reenamora a un jugador, como por ejemplo ha podido ser de Javi Galán, ¿no? Que ahora es titular del lateral izquierdo. Ha dado galones un poco a Pablo Barrios, también haya estado lesionado al principio. Lenglet tiene más importancia en el equipo, que también parecía un convidado de piedra, pero ahora es fijo en la defensa después de la lesión de Lenormand, que el otro día volvió. Y sí, el Atlético de Madrid de repente está ahí un poco como era la tercera vía, parecía, o un poco ahí desde atrás, y está ahí muy posicionado. Y tengo ganas de ver el partido del sábado, que va a ser muy emocionante. Y además, últimamente viene el Atlético de Madrid de no competir demasiado bien contra el Barça, y tengo ganas de ver qué sucede y cómo plantean los equipos el partido de los entrenadores. Pues a ver, para terminar, Javier, como ya hemos hecho gol cantado un poco con el hermano de Borja Jiménez, pues voy a dar una recomendación a nuestros oyentes, si tienen mucho tiempo esta semana, un poco Teatro de los Sueños, ¿no? La sección que analiza los cameos de futbolistas en películas, series, etcétera. Pues Víctor MG o Víctor Tilla, muy buen nombre de usuario, nos pasó una lista de los cameos de futbolistas en la serie 7 Vidas. Así que si alguien tiene... Sí, 7 vidas. Así que si alguien tiene tiempo, puede ver a Michael Robinson, descanse en paz, en el capítulo 43, a De Nilsson en el capítulo 104, a Kempes en el capítulo 127, a Casillas en el capítulo 178, a Fernando Torres en el capítulo 183, a Eto'o en el capítulo 106 y a Ronaldo, imagino que a Ronaldo, el amigo de Javier Aznar, en el capítulo 201. Y nos dice que todos hacen de sí mismo, excepto Eto'o, que interpreta a un vendedor de CDs piratas. Madre mía. Si a alguien le sobra tiempo, puede pasar a los cameos de deportistas, que no sean futbolistas. Porque en el capítulo 108 aparece Fernando Romay, como no. En el capítulo 108, Iturriaga, también
Y en el capítulo 108 también los tres aparecerían a la vez. Me lo podía haber escrito de una manera más sencilla. Biryukov, ¿vale? Romay, Iturriaga y Biryukov aparecen en el capítulo 108. Luego se irían a cenar, juego lo que quieras. En el capítulo 148 aparece Eduardo Chozas. En el capítulo 182 Severiano Ballesteros, también descanse en paz. Y en el capítulo 189 Juan Antonio San Epifanio Epi. Yo creo que cuando ya dices Juan Antonio San Epifanio, ya la gente sabe que es Epi. Y se me olvidaba, muy importante, en el capítulo 192 Fonsi Nieto, Javier. Yo creo que con esto nuestros oyentes pueden estar bastante ecléctica, la selección de cameos en la serie 7 vidas. Sí, pero veo una pauta, que son todo hombres. O sea, no he encontrado ninguna deportista española, ¿no? Igual Conchita Martínez no cogió el teléfono, o algo así, ¿no? Pero bueno, pero Ruth sí. Beitia le habría pegado estar ahí, ¿no? Sí, sonaba incluso, no sé, no. Es que me mola ese de Nilsson Kempes Casillas, ¿no? Esa secuencia de Nilsson Kempes Casillas. O sea, si te piensas fríamente, de Nilsson Kempes Casillas. Y nada, no sé, Javier. Yo creo que alabamos la capacidad de documentación de Víctor MG y él solo se derrumbó y dijo, no, si lo mira en Wikipedia. Así no va a hacer carrera Víctor Tilla, pero por lo que sea. Pero, Javier, hablamos ya el miércoles después de la Intercontinental y sabremos si el Madrid gana su segundo título de la temporada y sabremos la importancia que le dan los diferentes aficionados de diferentes equipos a este título. Te mando un abrazo, Enrique, a ti y a los oyentes, que ya sabes que es lo mejor que tenemos. Un abrazo. Los últimos de la lista es un podcast original de As Audio con la producción de Javier Machicado y la realización de Vicente Zamora. Síguenos en redes sociales, @asaudio. Puedes escucharnos en la sección de podcast de as.com, en la aplicación del diario As o en tu plataforma de audio preferida.